Hola chicos, ¿cómo están? Miren, hoy empecé más temprano de lo habitual, porque vamos a seguir viendo los temas, chicos. Ahorita que vengan todos vamos a retomar, no se preocupen, pero no los quiero dejar atrás con las definiciones. Entonces, bueno, vamos a ver algunos detalles creo que estoy al revés con la presentación, algunos detalles de las actividades que tienen ahorita pendientes y así, ¿ok? Entonces, de este lado voy a compartir, pues pantalla, vaya. Entonces, ya les mandé un mensajito, ya les hice un video, ahorita se está cargando, chicos. Entonces, bueno, no todo sale como uno espera, pero se los voy a dejar en la plataforma, digo, en el foro de planeación. Ahorita vamos a Ay, bueno, ahorita vamos a iniciar con esto, chicos, y vamos a entrar en el tema. No, que ahorita que me deje, ¿no? Ya me dejó, estamos en el módulo 4 de México y su participación en los organismos internacionales. Les comentaba en la clase, ahorita que estábamos retomando, que lo de lo de la doctrina Carranza y así. Pero vamos de lleno, chicos, porque son dos partes y entonces quiero abordarlas bien completas con ustedes, ¿no? Bueno, vamos a ver. Estimados alumnos, les doy la más cordial bienvenida a la cuarta y última unidad de nuestra asignatura. Soy, pues obviamente, su profesora y hoy vamos a emprender un viaje profundo por la columna vertebral de la política exterior de nuestro país. Vamos a ir allá vamos a dar una guía exhaustiva para ustedes que se han sentido un poquito perdidos con la inmensidad de los conceptos internacionales, para que encuentren también claridad absoluta, ¿no? Vamos a desglosar el contenido nuclear, resolviendo cada terminología y tratando de hacerlo, ir conectando la teoría con nuestro incidente crítico, el sector forestal y la crisis de la madera en la gobernanza global. Les encargo que vean el otro video porque ahí les explico un poquito más de historia y contexto de la problemática del incidente crítico. Vamos a ir al pensamiento, ¿no? Entonces aquí tenemos, obviamente, nuestro contenido nuclear, tenemos la presentación del módulo, tenemos los desafíos, ¿no? La gobernanza, ya habíamos visto, y la dificultad del establecimiento de las reglas del comercio internacional de los productos forestales, como ya lo hemos visto. Vemos también en México en el contexto de los organismos universales y regionales, la sociedad de las naciones. Vamos a ver también, ajá, la sociedad de las naciones, todo sobre el conflicto y la guerra, ¿no? De las crónicas, las memorias, todo esto también me encantaría compartirlo con ustedes, por eso estoy aquí con anticipación. La Organización de las Naciones Unidas, vamos a ver el Tratado de Tlatelolco, vamos a ver esta parte importante internacional también, ¿no? Participación de México en otros organismos internacionales de carácter político, económico, social, energético, de seguridad del medio ambiente. ¿Por qué es importante verlo? Porque pues nos va a dar el contexto general de nuestra actividad. Entonces, bueno, también vamos a ver la OEA, vamos a Organización de los Estados Americanos, la UNESCO, la OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, Organización Internacional de Política Criminal, y ya cerramos nuestro módulo. ¿Para qué nos sirve esto? Para ver la participación de México alrededor de la historia en el contexto de la organización internacional, ¿no? México y su participación en las organizaciones y de los organismos internacionales. Comenzamos analizando nuestra cita, ¿no? Que abre nuestro módulo, nos advierte con una claridad casi profética, ¿no? Nos dice, la salvación de nuestro porvenir está en la libertad económica y política de México, primero la económica, porque si el extranjero lograra dominar con su capital nuestros intereses financieros, nuestras industrias, nuestras riquezas naturales, como lo desea
ávidamente, entonces nuestra libertad política sería un mito o nuestra interdependencia. Espérenme tantito, voy a buscarles una, les voy a buscar una, ¿cómo se llama? Les voy a buscar una presentación que estaba yo, ya, que ya la desarrollamos. Entonces, bueno, esta no es, es una presentación. Mm, presentación internacional. Es que ahora sí les hice varias presentaciones, entonces, bueno, módulo 4 participación de México. No, son varias participaciones, ¿eh? Denme un momento, les voy a poner un video ahorita, chicos, y ahorita regreso con ustedes, los que se vayan conectando, ahorita, vamos explicando, no se preocupen, ¿vale? Vamos a ver este video. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todo. No, porque se me van a perder un poquito con las doctrinas, entonces espérenme. Ps, mm, Esta. El 9 de septiembre de 1931, México ingresó a la Sociedad de Naciones, siendo el expresidente Emilio Portes Gil su representante ante el organismo. La Sociedad de Naciones es un organismo internacional. Originariamente estaba compuesto por 45 países. Se creó por la Conferencia de París el 24 de abril de 1919. El Pacto de la Sociedad de Naciones se anexó a todos los demás tratados. Su objetivo principal era hacer posible una seguridad colectiva con el fin de garantizar la integridad de todos los estados, fuertes y débiles, el arbitraje de los conflictos internacionales y el desarme. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles creó la Sociedad de Naciones el 28 de junio de 1919, con el propósito de establecer las bases para la paz. Se fundamentó en los principios de la cooperación internacional, arbitraje de los conflictos y la seguridad colectiva, concepto que en el tiempo que duró el organismo fue inoperante. Al inicio, México no fue invitado a participar debido a condiciones internas del país que no iban de acuerdo a lo establecido por esta sociedad. Sin embargo, en 1931, los representantes de Alemania, España, Francia, Italia, Japón y Reino Unido presentaron un proyecto de resolución en el que hicieron algunas modificaciones, por lo que invitaron a la Asamblea de México a adherirse al pacto y aportar a la sociedad su colaboración. Este suceso provocó que el 9 de septiembre de 1931 México ingresara de manera oficial a esta. La sociedad tuvo a su cargo la administración de los mandatos coloniales de la ciudad de Danzig y de la región de Sarre, e intervino felizmente en algunas disputas territoriales. La negativa del Senado norteamericano al ingreso de Estados Unidos y la exclusión de Alemania y la URSS, que no ingresaron respectivamente hasta 1926 y 1934, limitaron desde un principio su potencialidad. Los años 30 marcaron su fracaso definitivo. Las agresiones de las potencias fascistas y militaristas mostraron su ineficacia. Alemania y Japón abandonaron la sociedad en 1933, Italia en 1936, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial vino a certificar la muerte de la primera Organización Universal de Naciones, lo que provocó que el 18 de abril de 1946 fuera disuelta. Para UA Noticias, Cristina Pérez. Bueno, chiquillos, aquí ya tenemos va a haber un contexto histórico. Entonces, bueno, aquí es una pega presentación, chicos. Bueno, vamos a ver si la podemos abrir en su respectivo, sí se puede abrir. Entonces, si se puede abrir, pues vamos a esto, ¿no? Organizamos ah, esta. mm, ujú, y esta presentación, ¿no? Vemos en una parte aquí, obviamente que eh, vamos a darle un breve contexto a la historia. Primero me voy a apoyar de una presentación, chicos, para llevarlos nuevamente a la actividad, ¿no? Vamos a ver aquí, bueno, comenzamos analizando la cita de este personaje, Isidro Fabela. Entonces él nos va
este, a dirigir un poquito, ¿no? Que es un político diplomático, bueno, no quería errar, abogado, escritor y demás. Entonces, bueno, en el contenido nuclear que ya, estábamos viendo, es que luego nos perdemos un poco, pero el contenido nuclear, obviamente, pues está acá, ¿no? En esta cita nos dice, la salvación de nuestro porvenir está en la libertad económica y la política de México. Nos advierte con una claridad casi profética, ¿no? La salvación de nuestro porvenir está en la libertad económica y política de México. ¿Qué significa esto para un internacionalista hoy? Favela sostiene que si el extranjero logra dominar con su capital nuestros intereses financieros, nuestras industrias y sobre todo nuestras riquezas naturales, nuestra independencia política es simplemente un mito. ¿Cómo se llama esta unidad, chicos? Se llama México y su participación en los organismos internacionales. Quiero ver si estoy correctamente en la reunión correcta. Sí, ¿verdad? Estoy aquí con ustedes. Que no haya error. Eh, Organización internacional. Que no me vaya a equivocar de reunión y luego ¿qué hacemos, verdad? Estamos en esa reunión. Sí, ok. JW1. Ah, ok. Pues miren, aquí, bueno, quería yo compartir con ustedes primeramente, ¿cómo se dice? Nuestra respectiva, porque hay varias partes que quiero compartir con ustedes. Esta parte me importa mucho compartirla con ustedes para que visualicen bien todo, ¿no? O sea, ahí ven mis pantallas, ustedes pueden, estar viendo esta pantalla, ¿no? Si abren la presentación de Canva, la van a poder, ahí se ve la presentación de Canva que les pasé y algunas presentaciones que también ya les, tengo ahí en la mira, ¿no? Tanto una como otra. Entonces, bueno, ya regresándonos un poquito al contexto general, porque pues tenemos pues varias presentaciones, entonces, bueno, pues las voy a compartir con ustedes, obviamente. Y por favor, revísenlas, ábranlas, véanlas ahí en los links que les voy a compartir para que no se pierdan de nada, ¿sale? Sale. Listo. Entonces, bueno. Aquí están viendo esto, aquí también van a ver, ¿sale? Las presentaciones. Les voy a mandar mensaje de que ya estoy con ustedes porque, para que no nos pierdamos mucho, chicos. Entonces, bueno, denme un momento y les mando un mensajito. Mientras les voy a compartir más contenido, obviamente, espérenme que aquí ya cerré una eh, presentación que es esta misma, es esta. Ya cerré una cosa, ¿no? Entonces, bueno, ustedes bien han entendido o están viendo que en su contenido nuclear hay varios videos, ¿no? Hay varias cosas aquí ya contenidas, siempre hay varias cosas, entonces vamos a entrar un poquito de contexto. Ya vimos la Sociedad de Naciones, vamos a ver las crónicas y sucesos de Colombia y Perú, conflicto, ¿no? Vamos a ver esto. Primero de septiembre de 1932, cerca de 50 hombres peruanos entraron a territorio colombiano y se tomaron la ciudad de Leticia, hoy capital del departamento del Amazonas. Detuvieron a la única autoridad presente y a todos los habitantes que manifestaron su disgusto ante la ocupación, arriaron el tricolor colombiano e izaron la bandera bicolor peruana.
El grupo era comandado por el ingeniero Óscar Ordóñez, apoyado por el alférez Juan La Rosa, comandante de la guarnición peruana de Chimbote, acompañado por soldados y civiles loretanos, autodenominados Junta Patriótica. Buscaban recuperar territorio que, según ellos, le pertenecía a su país, logrando con ello desencadenar un conflicto armado, hoy conocido como la Guerra Colombo-Peruana. Causas. A principios del siglo XX los límites entre Colombia y Perú no eran del todo claros y se presentaban disputas territoriales por la zona del río Amazonas y sus afluentes, ricos en recursos naturales como caucho y madera. La cartografía tampoco era precisa. Aunque había croquis de los dos países, estos no eran detallados ni reconocidos en todos los rincones geográficos, y en el caso del Amazonas era aún menos fiel la representación gráfica dadas las complejidades del territorio. Los límites habían empezado a interesar de manera más viva a los dos países, con el auge de las caucherías. Mediante el Tratado de Límites y Navegación Fluvial Salomón Lozano, celebrado el 24 de marzo de 1922, Perú cedió a Colombia la margen izquierda del río Putumayo y una franja adyacente al río Amazonas conocida como el Trapecio de Leticia. A su vez, Colombia cedió el Triángulo San Miguel Sucumbíos, territorio que además era reclamado como suyo por Ecuador. El tratado fue ratificado por Colombia en 1925 y por Perú en 1927, y fue registrado en la Liga de las Naciones, precursora de las Naciones Unidas, en 1928. La firma del tratado dejó tranquilos a sus gobernantes, pero el sentir popular era otro. En ambos lados había una sensación de pérdida, despertando un sentimiento patriótico entre la población. Leticia era reclamada tanto por Colombia como por Perú. Ambos países tenían argumentos históricos y geográficos para respaldar sus reclamos sobre este territorio. Además, tanto Colombia como Perú enfrentaban presiones internas para defender sus reclamos territoriales. En Colombia, había nacionalistas que exigían la recuperación de Leticia, mientras que en Perú, el gobierno buscaba afirmar su soberanía sobre la región disputada. Primeras acciones. Cuando la noticia de la toma de Leticia llegó a Bogotá al día siguiente, Enrique Olaya Herrera, presidente colombiano de la época, abrió dos frentes para dar salida a la crisis. El primero, mediante la vía diplomática, y el segundo, fortaleciendo el ejército y preparándolo para la confrontación armada. Olaya Herrera encargó al general Alfredo Vázquez Cobo para la consecución de 4 barcos nuevos, ametralladoras y cañones, y acordó con la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, SCATA, para adaptar los aviones comerciales de la aerolínea y así reforzar la flota aérea, que para esa fecha, contaba con 16 aviones. Pero esas adquisiciones tomaron tiempo. Fue un fortalecimiento que vio sus frutos más allá del conflicto y no como una estrategia que garantizó una victoria armada. Lo cierto es que aunque al inicio de la guerra Perú tenía la ventaja militar, al terminarla Colombia había logrado superarlo. Puede decirse que el conflicto le sirvió para acelerar su equipamiento militar. El 21 de diciembre de 1932, las embarcaciones de Vázquez Cobo en Mosquera y el Córdoba ya se encontraban en Belém do Pará, y poco después, el día 28, arribaron el Boyacá y el Pichincha, más tarde lo haría el Barranquilla. Perú, por su parte, invocó la neutralidad brasileña para impedir el traslado de la fuerza naval por el Amazonas, pero Brasil respondió que Colombia, como Perú, tendría libertad de navegación por tratarse de un río común. No obstante, la queja modificó los planes. La idea de Vázquez Cobo era instalarse en Tabatinga y disparar desde allí a Leticia para obligar la rendición o el retiro de sus ocupantes. Sin embargo, Olaya tuvo temor de dirigir un ataque desde suelo carioca y suspendió el operativo. De nuevo, Olaya optó por la vía diplomática provocando la oposición conservadora que pedía la guerra sin dilaciones.
Brasil continuó su mediación, propuso fórmulas de arreglo y solicitó al gobierno colombiano parquear sus embarcaciones en Manaos mientras se discutía con Perú. Chile, quien había permanecido neutral, ordenando incluso la ausencia de su embajador en cualquier reunión con Francisco Javier Díaz, intentó mediar con Perú para impedir la guerra. Varios países firmaron un pacto antibélico simplemente retórico. El secretario de Estado de Estados Unidos llamó también sin éxito a una negociación que fracasó por la negativa de Perú a devolver Leticia. Guerra y negociación. La operación colombiana se inició el 14 de febrero de 1933. A través de un oficial, Vázquez Cobo desde el Mosquera, invitó a los peruanos que ocupaban el cerro de Tarapacá a una entrega pacífica, pero la respuesta fue ofrecida por 3 aviones peruanos que intentaron bombardear el buque. Los aviones colombianos, que esperaban en un improvisado aeródromo cercano a los hechos, entraron en acción, y sorprendieron a los peruanos que abandonaron el puesto. Con toda libertad. Los aviones colombianos arrojaron luego algunas bombas pesadas y otras livianas sobre las fortificaciones peruanas en Tarapacá. Al amanecer del día 15, las tropas desembarcaron y avanzaron sobre el fortín peruano. Sorprendido por un ataque que nunca sospechó de Colombia, el mandatario peruano Sánchez Cerro prometió que, en adelante, los colombianos sabrían lo que significa atacar al Perú. Acto seguido una turba asaltó y destruyó la embajada colombiana en Lima sin que policía y ejército de ese país opusieran resistencia. Colombia rompió relaciones con Perú. El 26 de marzo de 1933, las cañoneras, Cartagena y Santa Marta, se movieron sigilosamente con el alba, y posaron en tierra las primeras compañías anfibias, que envolvieron en silencio los flancos opuestos de la guarnición peruana de Guepí. En ese momento los aviones de guerra surcaron el aire, y dieron con su fuego la orden general de ataque. La defensa peruana retrocedió sorprendida, y 3 planchones, apoyados por los grupos en tierra, y por las cañoneras, marcharon de frente y atacaron en conjunto con el respaldo aéreo. Las ametralladoras peruanas se silenciaban ante la arremetida colombiana. Como resultado se produjo la toma de la base, con 27 muertos, 14 heridos y 24 prisioneros. Las filas colombianas tuvieron 16 bajas y 13 heridos. La reacción de Perú por el golpe recibido en Guepí fue tardía y poco contundente. Un crucero y 2 submarinos iniciaron su viaje desde el Canal de Panamá y avivaron los temores por el recrudecimiento de la guerra, con un ataque sobre Cartagena, Barranquilla, Buenaventura o Tumaco. Bueno, ya después seguimos viendo el video. Es muy interesante, chicos, pero vamos a seguir dando el contexto general, ¿no? Pongan mucha atención, ya vimos con el video que México ya sabía cómo poner orden en el mundo usando las leyes. Que con este video entendemos esto. Ahora vamos a conocer el personaje que llevó ese orgullo mexicano al siguiente nivel, que es Isidro Fabela, ¿no? Si el diplomático anterior Castillo Nájera fue el árbitro en una pelea entre vecinos latinoamericanos, entendiendo también que, bueno, fue un destacado médico diplomático también, que nació en Durango y se desempeñó como secretario de Relaciones Internacionales durante 1945 a 1946 y fue embajador de Estados Unidos y representante de México ante la Sociedad de Naciones, además de ser director del Hospital Juárez Académico de la Lengua. Entonces, bueno, ya vimos que esta persona también estuvo presente, ¿no? Si el diplomático fue el árbitro en una pelea de vecinos y latinoamericanos, Favela fue el que se atrevió a gritarle a a los bullies más grandes de la historia, Hitler y Mussolini. Entonces, bueno, cuando vean el video de Favela, fíjense en 3 cosas que lo conectan con lo que acabamos de ver. La vara quedó alta. México ya tenía prestigio por resolver lo de Colombia y Perú. Favela llega a Ginebra en 1936 con esa fama de que México sí sabe de leyes, no solo entre amigos, sí. Leticia mediamos entre países hermanos, Favela tuvo que aplicar la misma doctrina Carranza, esa que a todos somos iguales ante la ley, y esa que vamos a analizar ahorita.
Entonces, bueno, es importante ver un poco de contexto, entender de qué nos están hablando, ¿no? Favela, el representante de México ante la Sociedad de Naciones de la Liga de las Naciones, aplicó los principios de la política exterior mexicana, basándose precisamente en esta doctrina que vamos a ver, la doctrina Carranza, con firmeza y dignidad, incluso frente a Alemania nazi y otras potencias agresoras que se sentían superiores. Entonces, por eso nos dice los principios sobre la convivencia. Nos muestra también que México defendió un tratado, Favela hará lo mismo, defenderá a Etiopía y a Austria simplemente porque invadirlos es ilegal, aunque México no le ganara nada económicamente. Vemos también en otras presentaciones presentes aquí, aquí en presentes en nuestra unidad. Voy a cerrar algunas ventanas, chicos, porque bueno, hay varias cosas aquí abiertas y bueno. Sí, vemos aquí, vamos a ver una presentación interesante, ¿no? Vamos a ver un poco del propósito de este día, ¿no? Bueno, el propósito del módulo, analizar la participación de México en organizaciones intergubernamentales OIG, identificar patrones de comportamiento en la política exterior mexicana, aplicar el análisis en el caso práctico de la OMC y productos forestales. Nuestra pregunta guía del módulo: ¿cómo utiliza México los organismos internacionales para defender sus intereses nacionales y participar en la construcción de reglas globales? Esta pregunta orientará nuestro análisis a lo largo del módulo, explorando las estrategias diplomáticas, los mecanismos de negociación y los casos concretos donde México ha ejercido su influencia en el sistema internacional. Vamos a ver la evaluación del módulo. Ya vimos que las tareas valen 40%, los foros 30% y la actividad integradora 30%. Se trata de un informe final dirigido a la directora de la OMC en este caso, sobre los productos forestales de 5 a 7 cuartillas en APA 7, ¿sale? El gobierno, gobernabilidad y gobernanza. Vamos a distinguir entre estos términos. Entonces nos vamos a ir como la agüita, chicos, para terminar prontamente. Gobierno, ¿quién manda? Se refiere a la autoridad formal que ejerce el poder político en un estado. Es la estructura institucional que toma decisiones vinculantes. La gobernabilidad puede gobernar. ¿Quién puede gobernar? Es la capacidad del gobierno para ejercer efectivamente su autoridad, mantener el orden y responder a las demandas ciudadanas. La gobernanza global, chicos, aquí bien claramente se las voy a desglosar. Bueno, o sea, que se las puse, pues se las puse. Ajá, con mucho esmero en la parte de la gobernanza, perdón, global. ¿No? Nos dice: la gobernanza global es el proceso de coordinación y cooperación entre diversos actores, estados, organismos internacionales, empresas transnacionales y sociedad civil para abordar problemas que trasciendan en las fronteras nacionales. No implica un gobierno mundial, sino mecanismos, normas e instituciones que facilitan la toma de decisiones colectivas sobre asuntos como el comercio, el medio ambiente, la seguridad y los derechos humanos. Lo fundamental para entender Es fundamental para entender cómo México participa en la construcción de reglas internacionales, ¿sale? ¿Por qué es importante esto que yo les estoy mostrando entre gobernanza global, gobernanza ambiental, gobernabilidad y gobernanza? ¿Sale? Gobernabilidad y gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? La gobernanza es un proceso mediante el cual se van a tomar las decisiones y también se van a implementar políticas públicas. Pero la característica que tiene la gobernanza es que se va a buscar que participen no solamente las diversas entidades que forman parte del Estado, sino también se va a buscar que participen actores de la sociedad civil, empresas, las personas, las organizaciones, la academia, entre otros. Y también se propicia que participe el sector privado. ¿Qué es la gobernanza? La gobernanza es Gobernabilidad, capacidad para dirigir una sociedad indica que se proporciona gobernabilidad entre el Estado, los actores políticos y la ciudadanía. Cuando no existe orden, no es posible tener gobierno, ¿sale?
Gobernanza, todos los factores, normas, actores que se coordinan de alguna manera para producir un bien público, o sea, una política pública. ¿Vale? Es gobernanza para la seguridad. Ese es un enfoque, la gobernanza por sí misma es un enfoque del que se empieza a hablar en los 90 para hablar de una forma de gobierno más democrática, más participativa, que también parte un poco de la gestión pública cuando se deja de tomar al Estado como el único rector de la administración pública y que considera que debe haber más participación de actores como empresarios, la sociedad civil, universidades, expertos académicos, dentro de la colocación de temas en la agenda de gobierno. Así empieza el esquema. Esto es gobernanza para la seguridad. Ok, Es un enfoque. ok. Hola, bienvenida, Itan. ¿Cómo estás? Mira, estamos viendo la unidad número 4. Estoy ya dando un basaje de qué estamos viendo en el contexto de esta unidad. Ya les grabé un video, el cual ya lo voy a subir en cuanto ya se me cargue y ya van a tener los dos, las dos partes. Estábamos viendo qué es lo que estábamos viendo en el contexto general de esta presentación, porque bueno, si bien les cargué varias presentaciones, ya les explicaba en la otra presentación de qué se está tratando. Entonces, bueno, viendo el contexto general, obviamente, de este módulo número 4 que se titula México y su participación en los organismos internacionales, estábamos viendo un poquito el análisis de la parte primera de la vez pasada, en donde yo les comentaba, por ejemplo, que iniciábamos como recordando en este módulo las palabras de este diplomático Isidro Fabela, que nos advierte que la independencia política es un mito si no existe libertad económica. ¿Cómo se relaciona esto con el incidente crítico forestal? ¿No? Lo que es la problemática de su incidente que van a resolver en su actividad auténtica y principalmente en su actividad integradora. Si México no puede defender sus productos de manera en de madera, perdón, en la OMC, estamos permitiendo que el capital extranjero y las normas externas dominen nuestras riquezas naturales sin defensa alguna, que es lo que no queremos, ¿verdad? Entonces, bueno, el contenido nuclear nos va a hablar un poquito más de la parte de la gobernanza, ¿no? Estábamos viendo ahorita un videíto en donde, bueno, ustedes encontrarán en sus textos que el término gobernanza no es simplemente mandar. Sí, este proviene en la necesidad de gestionar redes donde el Estado ya no es el único actor. Ajá. En el ámbito internacional, lo que significa que México debe negociar con empresas como son ONGs y otros estados en un plano de igualdad técnica. Por otro lado, también aquí en una de las presentaciones que tenemos, también de las tantas presentaciones, nos explica, ¿no? Gobierno, gobernabilidad y gobernanza. En la parte del gobierno es quien manda, ¿no? Es la autoridad formal que ejerce el poder y quien puede gobernar en la gobernabilidad, la capacidad del gobierno para ejercer efectivamente su autoridad y mantener el orden, ¿no? Pero ¿qué es la gobernanza en sí, ¿no? La gobernanza busca la eficacia y la legitimidad. Si el sector forestal mexicano no es eficaz cumpliendo normas de sostenibilidad, pierde su legitimidad para comerciar. Entonces, bueno, al igual que en esta presentación, vamos a analizar también la participación de México en la organización de intergubernamental para identificar patrones de acción internacional y comprender cómo el derecho internacional guía su conducta. Nos dice también que la relación entre principios de política exterior y resultados en foros multilaterales. ¿Qué es esto? Nos dice, México ha sido y debe seguir siendo un paladín del derecho internacional porque en él reside la única defensa de los estados que no basan su poder en la fuerza. ¿No? Que tiene que ser este intermediario que nos van a decir cómo ha participado alrededor de los años, ¿no? ¿Por qué este modelo importa? Porque en la teoría y en la práctica comprende instituciones y reglas, sirve para actuar ante problemas reales, la teoría es la herramienta de ustedes como profesionistas, ¿no? El eje integrador
todo converge en resolver el incidente crítico, por supuesto, que estamos viendo alrededor de todas las unidades de la OMC con la doctora de la OMC, ¿no? La directora. Aplicaremos la historia diplomática en un reto comercial del siglo XXI. Recuerden que su actividad integradora vale 30%, entonces enfoquen también ahí el foco, vaya la redundancia para que vayan cumpliendo con sus actividades y no se queden atrás, ¿vale? Vemos la gobernanza nuevamente, ¿no? En la parte de la definición política nos dice relaciones políticas entre actores para decidir, ejecutar y evaluar asuntos públicos. En la dinámica ¿cómo se dice? En la dinámica horizontal, muchos actores deciden cooperación y y competencia coexisten fuera de la jerarquía estatal tradicional. Vamos a ver también interacción de Estado, sociedad, empresas, organizaciones internacionales, por eso es la red horizontal. Y la parte de la gobernanza a nivel global nos habla de otras, también de otros aspectos. Entonces, bueno, ahorita lo vemos. Vemos la dimensión de la eficacia enfocada en los resultados concretos de las políticas y decisiones internacionales. Vemos también el cumplimiento de los objetivos, resolución efectiva de problemas, implementación de acuerdos, medición de impactos reales y la dimensión de la legitimidad basada en aceptación por parte de los actores involucrados. Nos habla más de la parte legal, participación democrática, transparencia, representatividad equitativa y consentimiento de las partes. Bueno, vamos a entendiendo ya más bien el contexto general de los algunos términos que ya nos manejan aquí. Vamos a entrar en materia, ¿no? Igual nos pregunta la presentación, ¿cómo utiliza México los organismos internacionales para defender sus intereses nacionales y participar en la construcción de las reglas globales? Esta pregunta orientará nuestro análisis a lo largo del módulo, ¿no? ¿Cómo México utilizará estos organismos para defender sus intereses? Eso es lo que ustedes van a empezar a resolver. Entonces, bueno. Aquí ya analizamos esto. La gobernanza global es el proceso de coordinación y o cooperación entre diversos actores, entre, como mencionábamos, estados, organismos internacionales, empresas transnacionales, sociedad civil, para abordar problemas que trasciendan las fronteras nacionales. No implica un gobierno mundial, sino mecanismos, normas, instituciones que facilitan toma de decisiones colectivas sobre asuntos como el comercio, el medio ambiente, la seguridad y los derechos humanos. Es fundamental para entender cómo México participa en la construcción de las, eh, las reglas internacionales. Y también tenemos la gobernanza ambiental. La gobernanza ambiental comprende el conjunto de reglas e instituciones mediante los cuales se van a gestionar los recursos y se aborda el cambio climático a nivel internacional. Entonces, esta gobernanza ambiental también nos va a repercutir obviamente a nivel ambiental. Esta incluye obviamente tratados multilaterales, leyes, organismos especializados, mecanismos de cooperación para equilibrar su desarrollo y protección del medio ambiente y participa en estos resultados regulatorios a nivel global, ¿no? Marcos regulatorios. Actores y mecanismos ambientales, vemos la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que establece compromisos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos la PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el cual coordina actividades ambientales y promueve el desarrollo sostenible, sustentable a nivel global. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que financia proyectos de protección ambiental a países en especial en desarrollo y apoya toda la parte de la biodiversidad, del cambio climático, etcétera. Y ya se fueron. Bueno, por otro lado, chicos, aquí en las ONG ambientales nos abarca la Greenpeace, la WWF, que son actores clave para la gobernanza ambiental global, que ejercen la presión y la vigilancia sobre las políticas públicas. ¿Hay algún problema? No, ¿verdad? Ok. Es que sonó así como algo raro. La llamada. Incidente crítico de la OMC, chicos, para que no se me pierdan. Recuerden, el comercio internacional de productos forestales plantea un desafío regulatorio complejo. Las reglas de la OMC buscan facilitar el comercio,
pero chocan con preocupaciones ambientales legítimas, impactos ambientales, como son la deforestación, la pérdida de la biodiversidad y las emisiones de carbono asociadas a la toda insostenible, las diferencias legales. Los países tienen estándares divergentes sobre certificación, trazabilidad y sostenibilidad forestal. Ya en la otra clase les explicaba qué es la trazabilidad, la certificación y esos procesos de etiquetado y reglas, ¿vale? La atención normativa nos habla cómo equilibrar el libre comercio con protección ambiental sin crear barreras discriminatorias. Por otro lado, vamos a ver la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Que establece obviamente ¿qué hace la Organización Mundial del Comercio? Recordemos que establece reglas, reduce incertidumbre y fomenta el desarrollo sustentable, que es lo que quiere la doctora, ¿verdad? La directora. Fundada, obviamente, se funda en 1995, como recordamos en clases pasadas, que establece el marco normativo que regula el comercio internacional de sus 163, 164 países miembros, ¿no? ¿Qué hace ello? ¿Para qué sirve, no? Reduce la incertidumbre, las reglas claras, pone reglas claras y predecibles que reducen la incertidumbre para gobiernos y empresas, facilitando decisiones de inversión y comercio. Va a fomentar también la parte del desarrollo sostenible, en donde busca elevar niveles de vida, empleo, promover el desarrollo sostenible, conciliando el comercio con protección ambiental. La parálisis de la OMC es que la Organización Mundial del Comercio enfrenta una crisis institucional, la cual afecta su capacidad para cumplir funciones principales de negociación y resolución de disputas comerciales. Entre ellas están las negociaciones en estancada la ronda de la Doha, que fue iniciada en 2001 y permanece sin avances significativos. Los países no logran consensos en temas agrícolas, acceso a mercados y desarrollo. Y la crisis de controversias, esta ya la vimos, que hay un bloqueo en los órganos, jurídicos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vamos a ver la ronda de la Doha para entender qué onda, ¿no? Para que entendamos a fondo de qué estamos hablando, ¿verdad? If you understand English, la Organización Mundial del Comercio alcanza un acuerdo histórico al conseguir cerrar la llamada Ronda de Doha iniciada en 2001. La reunión de Bali entre los 159 miembros concluye con un compromiso que ayudará a liberalizar el comercio internacional. El último gran escollo de Doha era la política agrícola con la que la India no estaba de acuerdo y que la paralizaba desde 2008. Salvado este obstáculo, la amenaza de varios países latinoamericanos, incluida Cuba, de vetar el acuerdo por el embargo de Estados Unidos a esta última, amenazó con hacer descarrilar lo acordado en el último minuto. Ok. Bueno, regresando a su presentación, chicos, aquí en la crisis, donde nos habla, ay, ya me estoy yendo acá, a la presentación en la cual ya me sacó, jaja, es esta. Ajá, negociación estancada, la ronda de la Doha. Creo que hay que poner la Doha. Ronda Doha. Es la ronda de negociaciones comerciales más recientes entre los miembros de la OMC. Es una negociación emprendida para liberalizar el comercio mundial. Además, es formada para completar temas que han quedado pendientes de la ronda de Uruguay. Inicia oficialmente en noviembre del 2001, durante la cuarta conferencia ministerial de la OMC en Doha, Qatar. Tiene por objetivo lograr una importante reforma del sistema de comercio internacional mediante establecimientos de medidas encaminadas a reducir los obstáculos de comercio
y normas comerciales revisadas. Los temas que se abarcan en esta ronda son agricultura, bienes industriales, servicios, facilitación del comercio, normas, medio ambiente, indicaciones geográficas y soluciones de diferencias. ¿De qué se quejan los países en desarrollo? Principalmente se quejan de que los aranceles son demasiado elevados para ellos a comparación de los demás. Ah, se fue el sonido, chicos. Ok, ya vimos de qué nos están hablando, ¿verdad? Hola, hoy estaremos viendo sobre la ronda de Doha. En este video vamos a dividir el tema en tres partes importantes, que es cómo se creó la OMC. Vamos a hablar en la segunda parte, más a fondo, de la ronda de Doha. Y en la tercera parte vamos a hablar de la visión sobre el comercio económico y desarrollo que se tiene en la ronda de Doha. Dentro de sus propios parlamentos. También su principal objetivo es garantizar que los intercambios comerciales serán también una forma, o sea, no es como tan fácil adherirse, pero a pesar de eso, eso permite que las políticas entre los países que se quieran adherir puedan ser compatibles. Y algunos, bueno, más bien la principal característica de los acuerdos es que las decisiones se adoptan por consenso. Esto significa que antes de que se pueda alcanzar un acuerdo, se tiene que persuadir a todos los demás países, bueno, miembros de cada país. Y nada de estar acordado hasta que todo esté acordado. Básicamente se le conoce también como todo único. Lo que significa que si hay una sola persona que no esté de acuerdo, no se puede tomar en cuenta entonces no se puede tomar ese acuerdo como adaptado o adoptado, porque todos tienen que estar de acuerdo en lo que sea que se esté acordando en ese momento. Y durante la ronda se plantearon diferentes temas. Los principales son agricultura, acceso a los mercados para productos no agrícolas, servicios, facilitación del comercio, normas, medio ambiente, propiedad intelectual y solución de diferencias. En el tema de la agricultura, pues se buscaba lograr un mayor acceso a los mercados y que se pudiera atender la seguridad alimentaria y el desarrollo local. En el caso del acceso a los mercados para los productos no agrícolas, perdón, se buscaba reducir o eliminar los aranceles, así como los obstáculos no arancelarios. En el tema de los servicios se buscó la mejora del acceso a los mercados a través de las negociaciones bilaterales, plurilaterales o multilaterales. En la facilitación del comercio, el objetivo que tenían era agilizar los procedimientos aduaneros y facilitar el movimiento con el fin de reducir la burocracia y la corrupción y que de esta forma se pueda hacer el comercio mucho más rápido y mucho más barato. En el tema de las normas, lo que se buscaba en la ronda de Doha era que se pudieran aclarar y mejorar las disciplinas en cuestión de diferentes normas de la Organización Mundial del Comercio, como son los derechos antidumping, perdón, las subvenciones, medidas compensatorias y acuerdos comerciales regionales. En el tema del medio ambiente, el principal objetivo que tenían durante la ronda de Doha era que se pudiera liberalizar el comercio de los bienes ambientales y también que existiera una mejor colaboración entre las secretarías de medio ambiente con el fin de que se generaran mayor coherencia más bien entre normas comerciales y normas ambientales. Y en el tema de la propiedad intelectual, pues se tocaron varios temas, sin embargo, el más importante o el que se llevó, bueno, el que se plasmó de forma más seria fue el de la facilitación de la protección de vinos y bebidas espirituosas. Y este también fue un tema controversial porque pues dejaba de lado a muchos países en vías de desarrollo. En el tema de la solución de diferencias, pues se buscaba mejorar y aclarar el entendimiento sobre la solución de diferencias. Este es el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, que se ocupa de las diferencias jurídicas. Y bueno, tocando un poco sobre el tema de la discusión y del debate, algunos de las limitantes que encontraban era que los países en vías de desarrollo pues tenían limitaciones de capacidad, que significaba pues, falta de recursos financieros, humanos e institucionales, que además la ronda de Uruguay, bueno, los acuerdos que se tomaron durante la ronda de Uruguay aún no daban los beneficios económicos que se habían esperado y además no reflejaban los intereses y las preocupaciones de los países en desarrollo, por lo que los países en desarrollo pensaban que pues, se tenían que reequilibrar estos acuerdos de la ronda de Uruguay. Sin embargo, pues, a esto los países desarrollados respondieron bueno, se veían reacios a aceptar este restablecimiento y algunos solamente estaban dispuestos a renegociar siempre y cuando pues, se comprendieran temas de interés para los ciudadanos de sus países. Entonces, pues hubo un grupo de 7 países que fue presidido por Uruguay. Este grupo pues, presentó un texto de compromiso para pues, empezar a restablecer estos intereses en común que tenían los países desarrollados, perdón, países en desarrollo. Sin embargo, algunos creían que pues, este texto no iba tan lejos como estaban esperando y del otro lado los países desarrollados estaban pensando que esto era políticamente imposible. Entonces hubo ahí como un tema de debate entre qué sí se podía lograr, qué sí se podía alcanzar y qué no. Y lo que parece un poco más, bueno, en mi caso, a mí lo que me parece más interesante es que independientemente de que se buscara un reequilibrio de los intereses de los países en vías de desarrollo, Ok, va.
Vale, chicos, ya los dejé ver un poquito qué onda con los problemáticas. Vamos a ver qué está pasando, ¿no? En la historia de la OMC hay dos rondas que son las protagonistas de este relajo. Bueno, en otras palabras, de esta crisis, ¿no? De esto que está pasando. La ronda de Uruguay, la que fue un éxito, y la de la Doha, la que estábamos escuchando, la que nos tiene en crisis. Aquí se las explico de forma a forma, ¿no? Pero con datos reales. La ronda de Uruguay, en de 1986 a 1994, tuvo un éxito, ya que, bueno, imaginen que antes el comercio era un caos, esta ronda fue la que puso orden de verdad. ¿Qué pasó? Duró 8 años, fue tan importante que ahí nació la OMC, tal como la conocemos hoy, el 1 de enero de 1995, ¿no? El gran cambio. Antes solo se hablaba de aranceles impuestos para productos. En Uruguay se metieron temas nuevos, servicios como los que son servicios en bancos, aplicaciones, telecomunicaciones y propiedad intelectual, que no, por ejemplo, la propiedad intelectual, que es lo que no te piraten tus marcas, ¿no? México se puso las pilas justo cuando empezaba esta ronda en 1986. México decidió dejar de ser un país cerrado y se unió al GATT, el antecesor a la OMC, ¿verdad? La ronda de las Doha en 2001 presente, o sea, el estancamiento, se lanzó en Qatar en el nombre de Ronda para el Desarrollo. La idea era que el comercio ayudara a los países más pobres, pero se convirtió en una pesadilla, el pleito de la agricultura, ¿no? Escuchábamos una parte de la agricultura. Este es el punto donde todo se trabó. Países como México, Brasil e India dicen: ustedes, los países ricos, Estados Unidos y Europa, dan muchos subsidios a sus agricultores y así no podemos competir. Los países ricos no quieren ceder y ahí siguen el pleito. La parálisis de la doctora. Por eso, en esta lectura y en todas las lecturas del incidente crítico, dice que la directora de la OMC está preocupada. Si esta ronda no avanza, la gente deja de crecer en la OMC. México y pues se llama el Cancunazo, ¿no? En 2003. La reunión clave de esta ronda fue en Cancún. Y bueno, ¿qué creen? Fue un fracaso total porque nadie se puso de acuerdo. Desde entonces la ronda está en coma. ¿Cómo se conecta esto con los juristas, no? También esto de los juristas, del bloqueo con la ronda de la Doha. Como esta ronda está estancada y no hay nuevas reglas, los países empiezan a pelearse con las reglas viejas, y con el Estado y con Estados Unidos y como Estados Unidos tiene bloqueado el nombramiento de los jueces, que son los juristas, no hay quien resuelva esas peleas. Es un caos total. La ronda de Uruguay creó la OMC y las reglas modernas. Fue un éxito. La ronda de la Doha buscaba el desarrollo, pero se trabó por la agricultura. Es la razón de la parálisis actual. Como ven, ¿creen que los países ricos algún día dejen de proteger sus cultivos para que la ronda de la Doha por fin termine? ¿O de plano la damos por ya, stand-by, ¿no? Entonces, vamos a ver. Estas son las problemáticas, ¿no? Bueno, seguimos avanzando porque si no se nos va. Entonces, el órgano de apelación y la crisis institucional, ¿no? Aquí igual nos explica a fondo y a detalle, ¿no? Les tengo que abrir la presentación para que se vea mejor. Imagina que compras manzanas y el vendedor te da menos de lo acordado. Vas a un juez del panel de la OMC, pero si no estás conforme, puedes apelar. El órgano de apelación está en segunda instancia, es esta segunda instancia. El problema desde 2019 es que está paralizado porque Estados Unidos, como ya bien escuchamos, bloqueó el nombramiento de los nuevos jueces. Sin árbitros no hay apelaciones. Consecuencias: ¿qué pasa con todo esto? Menos certeza jurídica para resolver disputas comerciales. Los países no pueden recurrir a decisiones controversiales. Se debilita el sistema multilateral del comercio y hay un mayor riesgo de medidas unilaterales. Además de que otra problemática son las barreras arancelarias. Las barreras no arancelarias, perdón, son requisitos técnicos que pueden convertirse en obstáculos al comercio internacional, como lo que ya explicábamos de la problemática, que es la certificación, que se refiere a los estándares de calidad y el origen que requieren auditorías costosas; el etiquetado, que es información obligatoria sobre contenido, procedencia y sostenibilidad; la parte de la trazabilidad, que es en sistemas para rastrear productos desde su origen hasta el consumidor. Y estos requisitos pueden excluir a países en desarrollo cuando los costos de cumplimiento son prohibitivos, se aplican de manera desigual entre países y no existe asistencia técnica para implementarlos, perdón. Y bueno, ¿cuál es nuestra justificación obviamente en este sentido?
pues vemos la deforestación, ¿no? Las consecuencias, deforestación, pérdida de la biodiversidad, cambio climático, costos e incumplimientos de cumplimiento y tensión de competitividad. Por un lado, vemos la deforestación, la tala ilegal y la expansión agrícola destruyen millones de hectáreas anuales, afectando ecosistemas críticos y comunidades locales. También vemos la pérdida de la biodiversidad, que como son los bosques que albergan el 80% de la biodiversidad terrestre, su destrucción amenaza especies y equilibrios ecológicos. Y pues estamos viendo toda esta problemática, chicos. Así como el cambio climático, los bosques son sumideros de carbono, su pérdida acelera el calentamiento global y reduce la capacidad de mitigación, así como los costos de cumplimiento, certificaciones, trazabilidad y etiquetado representan inversiones significativas que pueden excluir a países en desarrollo y la tensión de la competitividad, obviamente, contra el ambiente. Equilibrar estándares ambientales con acceso a mercados genera conflictos entre países productores y consumidores. Tres preguntas del incidente crítico. ¿Qué beneficios ofrece la OMC para el comercio internacional y la resolución de disputas comerciales entre países miembros? ¿Qué factores causan la parálisis institucional actual de en la OMC, especialmente en el órgano de apelación? ¿Y qué alternativas serían aceptables para todos los actores involucrados en en el caso de los productos forestales? Entonces, bueno, aquí también nos vamos a meter un poquito con las sociedades de las Naciones y la doctrina Carranza de 1918. La Sociedad de las Naciones representó el primer intento de crear un organismo internacional para mantener la paz mundial. México, bajo la influencia de la doctrina Carranza, estableció principios fundamentales para su política exterior. México ha sido activo principalmente en esto de el establecimiento de las conductas de paz y las buenas costumbres, entre otros factores importantes que involucran la defensa de la paz y de la estabilidad, ¿no? De los países. Entonces, bueno, igualdad, entre ellas está la igualdad de los estados. Que todos los países, sin importar su tamaño o poder, tienen los mismos derechos en el sistema internacional. También involucra la soberanía internacional, la soberanía nacional, y también cada estado tiene derecho a determinar su propio destino de injerencia externa, la no intervención, ningún país puede intervenir en los asuntos internos de otro estado soberano, igualdad ante la ley, todos los estados están sujetos a las mismas normas del derecho internacional. Vemos a México en la ONU en 1945, México fundador de la ONU en 1945, participando activamente desde su creación en la construcción del sistema multilateral en la posguerra. También, ¿qué otro factor México hizo? México, en principios rectores, la paz internacional, cooperación entre naciones, respeto a los derechos humanos y autodeterminación de los pueblos. Ejemplo destacado, Tratado de Tlatelolco. Ese ya existió en 1967. Primera zona libre de armas nucleares en región habitada, liderazgo mexicano en desarme. Ajá, entonces aquí en México, en plena guerra, pues ellos estaban a favor de este tratado, obviamente, para lo de las armas nucleares, tener un país libre de armas nucleares. Fue el primer país, ¿no? En esto. México en el GATT-OMC. Ingresó al GATT en 1986. México se incorporó al sistema multilateral de comercio, abandonando décadas de proteccionismo para integrarse a la economía global. México es miembro fundador de la OMC en 1995, participó en la creación de la Organización Mundial del Comercio, consolidando su compromiso con el libre comercio y también estableció objetivos estratégicos para negociar las reglas comerciales favorables y de defensa de intereses económicos en el sistema mundial. La justificación de nuestro estudio bueno, que ustedes van a realizar, y que se les encarga es leer cuidadosamente todos los materiales del módulo antes de participar en el foro de discusión, responder a la pregunta guía con argumentos fundamentales en evidencia de las lecturas y recursos proporcionados, citar al menos dos fuentes académicas utilizando el formato APA 7 edición de la manera correcta, comentar de manera constructiva las participaciones de al menos dos compañeros aportando reflexiones adicionales, respetar la fecha límite de entrega, en especial indicada en la plataforma. No se aceptarán participaciones extemporáneas. Claro que, bueno, ustedes saben que es importante mencionarlo, pero bueno, ustedes pueden hacerlo y les recomiendo que hagan a tiempo sus trabajos para que no se les atrasen, chicos. Ya estamos en la recta final. Cierre del módulo número 4, que es nuestro último módulo. Tarea auténtica PDF, hasta 5 diapositivas con FODA, ¿verdad? Fortalezas, oportunidades, debilidades, etcétera, ¿vale? Ahorita lo vemos.
este, OMC y más forestal, ¿no? Organización Mundial del Comercio. APA 7, actividad integradora, informe de 5 a 7 cuartillas dirigido a la doctora de la OMC. Alternativa 1, estándares mínimos con equivalencias. Alternativa 2, trazabilidad con asistencia técnica y plazos. Alternativa 3, mecanismos transitorios de controversias. Glosario, organización intergubernamental, ONG, organización no gubernamental, glosario, barrera no arancelaria, requisitos técnicos al comercio, trazabilidad, seguimiento del origen de productos, glosario, órgano de apelación, segunda instancia OMC, parálisis institucional, bloqueo de funcionamiento y ya, chicos. Entonces, esto es lo que en general se abordará en esta unidad, en este módulo y que es muy importante que lo revisen. ¿No? Aquí también en esta presentación vemos nuestra clase 5 y 6 México y su participación en los organismos internacionales. En esta semana 5 y 6 desarrollo visual del módulo, esta clase retoma el contenido nuclear para presentar el módulo 4 y abrir una explicación de los conceptos mínimos que ustedes necesitan antes de entrar a la Sociedad de Naciones y otras organizaciones donde México ha actuado. Vemos ya que hemos pasado ya de la conceptualización de las organizaciones internacionales, ya tenemos una base conceptual, un marco institucional, una ampliación del panorama y en esta van a ver el remarcado principalmente sobre la participación, cómo México ha participado en estos organismos internacionales a nivel activo. Sí, en la actividad integradora, pues ya van a dar la resolución que es la viabilidad en la OMC a la luz del comercio de productos forestales. No me quiero ir sin antes que ustedes vean el video, el siguiente video, para que comprendan también de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está interesando ahorita en esta parte de las doctrinas y todo lo que ustedes deben de entender, ¿verdad? Vamos a ver. Se acerca el juicio final. La empresa además enfrenta Hola, y dan la bienvenida a Historiclases, Historia, las ciencias sociales y las humanidades. En este video se abordarán la doctrina Carranza y la doctrina Estrada. Las dos doctrinas corresponden al manejo de la diplomacia en México durante el siglo XX y se han convertido en un ejemplo dentro del ámbito de las relaciones internacionales de la nación mexicana con el resto del mundo. En primer lugar, se menciona a la doctrina Carranza, nombrada así por su precursor, Venustiano Carranza, presidente constitucional de México entre 1917 y 1920. En ese contexto, México aún se encontraba dentro de los levantamientos armados de la Revolución iniciada en 1910. Al mismo tiempo, en Europa se entraba en la fase final de la Primera Guerra Mundial. Alemania, una de las naciones iniciadoras del conflicto, pidió el apoyo de México para ingresar a la guerra, mediante un comunicado conocido como el Telegrama Zimmermann, llamado así por el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán, Arthur Zimmermann. Sin embargo, el telegrama fue interceptado por el Reino Unido. A pesar de todo, el gobierno del presidente Carranza decidió permanecer neutral durante la Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914 y finalizada en 1918. El día 1 de septiembre de 1918, Carranza dio a conocer ante el Congreso su doctrina diplomática, la cual consideraba a todas las naciones como iguales ante la ley, así como la no intervención en los asuntos de otros países. También propone la igualdad ante la ley entre los ciudadanos de un país y los residentes extranjeros.
sin brindar privilegios. Esta doctrina también considera a la diplomacia como la actividad encargada de salvaguardar a la civilización y la fraternidad entre los diversos pueblos del mundo. Por su parte, la doctrina Estrada debe su nombre a Genaro Estrada Félix, quien fue secretario de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano entre 1927 y 1932, durante los gobiernos de Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio. El contexto histórico de la actividad diplomática de Genaro Estrada corresponde al periodo de la reconstrucción nacional posterior a la Revolución, con la creación de instituciones públicas fundadas como consecuencia del movimiento armado. También corresponde a una parte del periodo conocido como Maximato, cuando Plutarco Elías Calles era la figura detrás de los presidentes entre 1928 y 1924. Genaro Estrada redactó los puntos de la doctrina nombrada en su honor, aunque él la llamó originalmente Doctrina Mexicana. También se le conoció como Ley Estrada y fue publicada el 27 de septiembre de 1930. En sus ideas, la doctrina Estrada está a favor del concepto de no intervención de un país en los asuntos de otro, porque esto iría en contra de la soberanía de cada nación. Esta doctrina no reconoce ni desconoce a los gobiernos extranjeros, especialmente si alguno de ellos es considerado ilegítimo. En su labor diplomática, el gobierno mexicano solamente se limita a mantener o retirar a sus representantes, como embajadores, cónsules o agregados culturales. El conocimiento de ambas doctrinas diplomáticas resulta fundamental para conocer la manera en la cual México ha establecido acuerdos y vínculos de carácter político, económico, social y cultural con el resto de las naciones, y forman parte de la historia diplomática de México y de su legado. Y así es como se cierra con este tema. Si este video les ha... Ok, chicos, aquí pues ya vamos a entendiendo, entrando en materia sobre esta forma de entender, obviamente, las doctrinas, ¿no? La doctrina Carranza en 1918 fue el origen de la soberanía, ¿no? Venustiano Carranza la lanzó en plena revolución, cuando todo el mundo se quería meter en México. Es el manual de cómo un país debe hacerse respetar. ¿Qué nos va a meter en esto? Es que en la doctrina igualdad ante la ley, no importa si eres una superpotencia o un país pequeño, jurídicamente todos valen lo mismo, no se metan, el principio de la no intervención. Carranza decía que si ningún país tiene derecho a opinar sobre lo que pasa dentro de otro, ¿no? Extranjeros sin privilegios, si alguien viene a vivir a México, tiene los mismos derechos que nosotros, perdón, pero por privilegios, pero no privilegios por ser extranjeros. Vemos el contexto, México estaba bajo la presión del telegrama Zimmerman que ya vimos y de las amenazas de Estados Unidos por la Constitución de 1917. Carranza usó esta doctrina para decir México es soberano y nadie nos va a decir qué hacer. En la doctrina Estrada, por otro lado, en 1930, que fue después, obviamente, el no juzgarás de México, ¿no? Fue creada por Genaro Estrada, como ya vimos que fue el secretario de Relaciones Exteriores, para resolver un problema específico, cuando conocer a un nuevo gobierno, ¿no? No al reconocimiento, nos establece el no al reconocimiento. Nos dice, Estrada decía que México no debe reconocer ni desconocer gobiernos extranjeros. Estamos en esta, ¿cómo se dice? En esta segunda parte de nuestras doctrinas. Entonces, bueno, vamos a ver. Ahorita vemos estos conceptos. No al reconocimiento. Estrada decía que México no debe reconocer ni desconocer gobiernos extranjeros. ¿Por qué? Porque dar un visto bueno es una forma de intervenir y juzgar la soberanía de otro país. También nos estableció mantener relaciones en lugar de andar dando diplomacia de legitimidad. México simplemente mantiene o retira a sus diplomáticos según le convenga, pero sin emitir un juicio público. En la parte del contexto se usó muchísimo en los años 70 para no romper con países que sufrieron golpes de estado
Estado en Sudamérica y recientemente se ha mencionado mucho respecto a situaciones como la de Venezuela. Carranza puso las reglas generales de respeto y soberanía, la base de todo, y Estrada aplicó eso al tema específico de no juzgar la legitimidad de los gobiernos de otros países. Como ya vieron, la directora está preocupada por la parálisis. México siempre usa estas doctrinas para decir, nosotros respetamos las reglas internacionales, pero no dejen que la política se meta en el comercio soberano. Es nuestra forma de ser un actor neutral y confiable. Entonces siempre México actúa de esa manera, neutral y confiable. Algunos de los conceptos necesarios para entender el módulo. ¿No? Antes de entrar en los casos históricos, vamos a ver la política exterior, que es el conjunto de decisiones, principios y acciones mediante que donde un Estado se relaciona con otros actores internacionales, aquí interesa ver cómo México actúa hacia afuera, ¿no? En la diplomacia es la práctica mediante la cual representantes de un país negocian, dialogan, defienden posiciones y construyen acuerdos en foros internacionales. Vemos el organismo internacional, que es una institución creada por estados para coordinar acciones, producir normas y resolver problemas compartidos. En este módulo predominan las organizaciones intergubernamentales. Vemos el organismo universal, es aquel cuya vocación es general y abierta a países de diferentes regiones del mundo. Ejemplos centrales, tenemos la Sociedad de las Naciones y la Organización de las Naciones Unidas. El organismo regional, de institución integrada por países de una misma zona geográfica o entorno político, sirve para leer la participación mexicana en espacios como